A ver, vamos a revisar entonces algunas diapositivas sobre este tema de eh, glomerulopatías primero, ¿no? Entendiendo de que el enfoque que queremos considerar es el enfoque sindrómico, porque obviamente este es un tema bastante amplio, ¿no? Que tiene características propias de acuerdo al tipo de enfermedad del glomérulo que se presente. Hay una variedad grande de glomerulopatías, pero desde el punto de vista sindrómico, pues eso facilita un poco el enfoque, un poco diagnóstico y sobre todo de manejo de estos trastornos, ¿no? Para una aproximación por lo menos general. Entonces, en esta figura tenemos nosotros un poco la diferencia entre lo que es el síndrome nefrótico y el nefrítico, en términos de niveles de proteinuria masiva para el nefrótico, menos importante para el nefrítico. La hematuria que puede encontrarse en ambos, sin embargo, es más importante en el nefrítico, relacionada con esa patogenia que sugiere que el nefrítico tiene más compromiso endotelial, mientras que el nefrótico más compromiso epitelial, ¿no? Respecto a la membrana glomerular. La hipertensión arterial, ¿no? Que puede existir, aunque es de bajo grado en general en el nefrótico, y que puede ser bastante marcada. Ya nos han mencionado que inclusive puede generar hasta encefalopatía hipertensiva, debido no solo a el, la presencia de un volumen incrementado de agua, ¿no? Y de sodio por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también una disminución general en lo que es la excreción renal, ¿no? Por filtración glomerular incluida, ¿no? Entonces el problema, digamos, cicatricial acá puede generar que se deteriore todavía más una filtración glomerular que ya estuviera deteriorada, ¿no? Eso junto con la activación del sistema renina-angiotensina tiende a disparar la presión arterial, ¿no? Hay que considerar, por supuesto, acá también que la proteinuria no es tan importante, de manera que la hipoalbuminemia, al no ser tan marcada, puede generar una hipervolemia significativa que repercute también sobre las cifras de presión arterial. Después, lo que es los edemas, ¿no? Que son más marcados acá, un poco por combinación de la respuesta del sistema renina-angiotensina y otro poco por la masiva pérdida de proteínas por orina. En el caso del síndrome nefrítico, esa pérdida no es tan masiva, de manera que el hecho de que todavía se conserve cierto grado de presión oncótica compensa un poco la activación del eje renina-angiotensina, ¿no? La hiperlipemia compensadora en el nefrótico, sobre todo con hipercolesterolemia, y en el nefrítico no se genera esta respuesta. Y finalmente, los grados de retención nitrogenada pueden presentarse en ambos casos en niveles variables, ¿no? Entonces, eso no es tan característico en uno u otro problema. Entonces, el síndrome nefrítico, comúnmente, ¿no? Para los casos pediátricos, obviamente, porque hay otros tipos de compromisos de la membrana glomerular a nivel endotelial, que son enfermedades más o menos identificadas y que pertenecen a otros grupos etarios, pero el más frecuente en pediatría es la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿cierto? Que tiene el antecedente correspondiente de una infección por el Streptococcus pyogenes, que cursa con una variable, ¿no? Que a veces es marcado, a veces un poco menos, hipertensión arterial que tiende a ser importante, la oliguria, y la reducción de la fracción C3 de complemento, la determinación del estreptococo correspondiente con sus antiestreptolicinas, la hematuria por la lesión principalmente a nivel capilar de la membrana glomerular y, por supuesto, la presencia de proteína, ¿no? La creatinina y urea tienden a estar aumentadas como consecuencia de la falla en la filtración glomerular. Entonces, los niveles de restricción hídrica varían un poco según las referencias. Obviamente, las restricciones más importantes, que hablan de un promedio de 400 mililitros por metro cuadrado al día, son recomendadas para los casos más severos, mientras que las restricciones un poco menores, ¿no? Que pueden ir hasta 800 mililitros por metro cuadrado por día, son para los casos más leves, ¿no? Entonces es un poco de la clínica del paciente lo que va a sugerir una restricción más importante o uno menos relevante. Como sabemos, esto es un intervalo y hay que ser juicioso para poder utilizarlo. Definitivamente hay que reducir el sodio a 1 a 2 miliquivalentes por kilo por día, ¿no? Lo que se traduce muchas veces en la cifra de dieta hiposódica. La administración de penicilina, benzatínica tiene la finalidad, pues, de eliminar el estado de portador, más que curar, digamos, al paciente de una infección activa. Lo que se trata es que el paciente se reduzca su posibilidad de ser una forma de contagio, digamos, de que siendo portador contagie a otros niños, ¿no? A otras personas en su entorno. Es más la intención de la penicilina benzatínica, ¿no? Una profilaxis que un tratamiento. La furosemida se puede usar a dosis relativamente altas, esto es un intervalo aceptado, pero puede ser un poco mayor, en función de la respuesta que presente al paciente, ¿no? No hay que olvidar que en estos casos hay hipertensión arterial, de manera que la furosemida
no solamente va a ayudar a resolver el edema, sino que va a reducir las cifras de presión arterial. Dependiendo de la respuesta que se presente a la furosemida, es que se puede incorporar algunos otros medicamentos. Si bien el IECA está validado, ¿no? Hay diferentes referencias que avalan la incorporación de IECA, en pediatría siempre existe el temor de que el paciente esté desarrollando un cuadro de falla renal aguda, ¿no? Como consecuencia de la glomerulopatía, y que el IECA, ¿no? Al reducir la presión de filtración glomerular, deteriore más el volumen de orina, ¿no? Reduzca más el volumen de orina y obviamente también incremente la retención de potasio. De manera que esas observaciones, en función de una falla renal asociada, limitan un poco la administración del IECA y se sugiere en principio, sobre todo para pacientes pediátricos, considerar al nifedipino como el fármaco de elección cuando queremos bajar la presión arterial que no ha bajado lo suficiente, donde no había una respuesta adecuada a la furosemida, o que por sus características de un nivel relativamente alto requiere pues un hipotensor, ¿no? Requiere un hipotensor. O es nifedipino, pues hidralacina, que tenemos por vía oral, y la administración de nitroprusiato de sodio en infusión endovenosa, ¿no? Gota a gota, produce una respuesta rápida, ¿no? De corta duración, por lo cual se mantiene la infusión, permite regular el descenso de la presión. Ustedes saben que cuando hay encefalopatía o presiones muy altas, no se puede bajar pues, a niveles totalmente normales la presión, ¿no? Se pretende una reducción por lo menos de un 30% de las cifras de presión arterial y progresivamente se van alcanzando niveles más cercanos a la normalidad. Pero si hay una hipertensión acelerada, ¿no? Si hay encefalopatía hipertensiva, no se puede pues, llevar bruscamente la presión hasta el nivel de normalidad, ¿no? Es una reducción igual progresiva. Respecto al nitroprusiato, le recordamos a sus compañeros, el día lunes que este nitroprusiato al metabolizarse produce iones de tiocianato, ¿no? Que son equivalentes pues al cianuro, de forma que hay que evitar administraciones muy prolongadas de este hipotensor parenteral, ¿no? De infusión endovenosa. A ver, no están entrando, saliendo, entrando. A ver, respecto a la furosemida, no vamos a comentar mucho porque estas diapositivas, varios de ustedes las conocen, las hemos usado en otros momentos, circunstancias que nos hemos visto. Tener presente quizás la importancia de la pérdida de sodio a niveles eficaces, ¿no? Por su acción en la sagureza, ¿no? También el aumento de las prostaglandinas, entre ellas la prostaciclina, por una inhibición de la prostaglandina hidrogenasa, que tiene por ahí un efecto vasodilatador, de alguna manera entonces también coadyuva a la reducción de la presión arterial. Los efectos rápidos, la eliminación renal, que hay que tener de todas maneras en cuenta, el riesgo de generar pérdida de potasio, pérdida de sodio, pérdida de cloro. La administración endovenosa puede hacer que la presión baje de manera significativa y la persona, al perder volemia, entonces si cambia de posición, ¿no? de sentado a parado, puede generar un fenómeno de lipotimia, ¿no? Hipotensión ortostática, lo que se llama. Las interacciones con digoxina las recordaremos en su momento, ya nos toca ver en la siguiente unidad de insuficiencia cardíaca. Con hipotensores hay que tener cuidado, obviamente, ¿no? Porque si ya la furosemida bajó la presión a niveles razonables, agregarle un hipotensor puede llevar a un bajón mucho más intenso del deseado, ¿no? El efecto antagónico de los AINES. Obviamente si hay una anuria, ¿no? Si la filtración ya está por debajo de 15 o 10 mililitros, entonces ya no nos conviene utilizar un medicamento como este que podría generar mayor riesgo de toxicidad. Algunas dosis de inicio en niños y luego esas mismas dosis se pueden repetir dependiendo de la respuesta y la necesidad, ¿no? De conseguir una respuesta significativa, por ejemplo, un edema pulmonar que requiere una respuesta rápida cada 2 o cada 6 horas. La espironolactona se puede administrar como un coadyuvante de la furosemida. No quiere decir que tiene que administrarse siempre. Hay circunstancias en las cuales la furosemida no produce una respuesta adecuada o después de cierto tiempo parece de que ya la respuesta no es la que deseamos y antes de subir la dosis podríamos utilizar un fármaco útil en el hiperaldosteronismo. Siempre lo hemos dicho que en estas condiciones, pues la espironolactona o la epleronona, ¿no? que es un fármaco similar, son eficaces, ¿no? En esas circunstancias de hiperaldosteronismo. Obviamente, comparativamente hablando, son inferiores a la furosemida, pero en estas circunstancias pueden ser buenos ayudantes. El efecto que es lento, ya todos sabemos por qué, los problemas de hiperpotasemia, que se equilibrarían un poco con la hipopotasemia que produciría la furosemida, ¿no? Esta espironolactona tiende a retener potasio, la furosemida a perderlo, por ahí se equilibra un poco la cosa, entonces eso tiene cierto efecto también, digamos, beneficioso, ¿no? El problema de los unión a receptores sexuales es menor con la epleronona, de manera que esa sí es una diferencia. Este medicamento sí genera
problemas de ginecomastia, cambios en el vello pubiano, molestias mamarias, en fin. Y las interacciones obvias con los YECA, por ejemplo, donde se va a potenciar mucho la hiperpotasemia y las precauciones en la falla renal aguda, sobre todo, ¿no? Recuerden ustedes, no vamos a ver eso porque no está dentro del temario, no podíamos seleccionar obviamente todos los temas, pero recuerden ustedes que en la enfermedad renal crónica sí se pueden usar IECAS o ARA2 o espironolactona. La cuestión es regular la dosis. En cambio, la insuficiencia renal aguda, ¿no? Que se valora mediante el famoso rifle, que ustedes recordarán, el riesgo, en fin, la injuria, etcétera. Hay que ser más cauteloso con el uso de estos medicamentos, ¿no? Mejor es sacar de la falla renal aguda para poder incorporar un fármaco de este tipo, ¿no? Más o menos por ahí estaría la idea, pero no quiere decir que no se puede usar un YECA, por ejemplo, ¿no? A propósito del enalapril, en la insuficiencia renal crónica. Sí se puede, pero hay que ajustar la dosis, salvo que esté ya en un cuadro pues terminal el paciente. Y aún así van a ver que Cádigo, que es una referencia, digamos, mundial para ello, nos permite, nos sugiere que puede utilizarse por algunas características beneficiosas que vamos a ver más adelante, pero siempre el ajuste de dosis, siempre el ajuste de dosis. Bueno, muy conocido el enalapril, no hay mucho que agregar sobre él, quizás que es un profármaco que tiene que convertirse en enalaprilat, y por eso, por vía endovenosa, no actúa de inmediato, ¿no? Necesita unos 15 minutos para ejercer su efecto, porque en realidad es un profármaco, ¿no? La duración sí puede ser hasta de 24 horas, ¿no? 12 a 14 es un buen promedio, pero puede ser hasta 24, sobre todo si consideramos algún problema de eliminación renal, ahí va a durar un poco más, ¿no? Después, lo que tiene que ver con las reacciones adversas, muy conocida la tos, pero también un poco riesgoso el angioedema y el riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Los diuréticos pueden potenciar, obviamente, su efecto hipotensor, los AINES pueden antagonizar su efecto hipotensor, entre ellos el metamizol, que obviamente es un AINES, ¿no? Y las características de precaución de su administración en gestantes, ¿no? Son clase C o D más bien en el embarazo, los problemas de daño renal en el feto están bien establecidos, algunos hablan inclusive de problemas pulmonares. El mecanismo de acción que se quedó un poco ahí lo YECO, los ARA, simplemente para recordar que al final no tener angiotensina 2 o tener bloqueado el receptor AT1 da lo mismo en términos de respuesta, ¿no? En respuesta en general es similar. Un poco la diferencia está en los receptores AT2 en todo caso, ¿no? Con el receptor AT2, por ejemplo, los AT no se mete y el receptor AT2 es opuesto a la acción del receptor AT1, si ustedes recuerdan. Entonces, la ventaja de usar un ARA2 en todo caso es que bloqueamos el receptor AT1, pero sí va a haber angiotensina 2 para que actúe en el receptor AT2, que más bien es vasodilatador. Entonces, eso por ahí es una diferencia. Y lo otro es que en el caso del losartán no interfiere pues con el metabolismo de la bradicinina, de manera que la bradicinina igual se destruye. Entonces por ahí un poco se compensa la cosa, porque la bradicinina es vasodilatadora. En cambio, con el IECA la bradicinina se preserva. Entonces tenemos una sustancia vasodilatadora, pero que lamentablemente produce la tos que ya conocemos. Bueno, en términos del síndrome nefrótico, algunas de las características más resaltantes, pueden haber algunas otras, pero son las más características, ¿no? El edema masivo que puede llegar a la nasarca, la disminución del volumen de orina en cantidades significativas, la hematuria que puede no presentarse o estar presente, pero generalmente microscópica, poco difícil que sea macroscópica, las manifestaciones gastrointestinales asociadas a un edema de la mucosa intestinal o a una congestión hepática, lo que corresponde a aumento de la presión arterial en algunas formas de glomerulopatías, no en todas, ¿no? Ustedes saben que la enfermedad de cambios mínimos es el origen del síndrome nefrótico idiopático, se dice más importante en niños, ¿no? Ahora, como recordamos también con sus compañeros, la enfermedad de cambios mínimos puede estar asociada, por ejemplo, a uso de medicamentos como los AINES, ¿no? O puede estar asociado también a algunas infecciones virales, Coxsackie por ahí, ¿no? Entonces, a hepatitis B, ¿no? Dentro de algunos de los virus que se han asociado como factores predisponentes para desarrollar enfermedad de cambios mínimos y como consecuencia síndrome nefrótico. Bueno, en todo caso, en esta enfermedad sí puede haber más aumento de la presión arterial o en la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Bueno, después el aumento de la densidad de orina, la proteinuria que es característica y el dato de laboratorio que se busca normalmente para hablar de un síndrome nefrótico es que la albúmina sérica, ¿no?, esté por debajo de 2,5 gramos, ¿no? Eso califica para síndrome nefrótico. Con mucha frecuencia la descrita ya hipercolesterolemia. Pueden haber diferencias entre el síndrome nefrótico descrito como típico y atípico, ¿no? Ahí están lo que tiene que ver con la edad, ustedes lo están leyendo, la poca modificación de los niveles de creatinina, cuando acá ya hay más evidencias de una falla renal, una hematuria que puede ser microscópica, puede ocurrir, como dice, ¿no? Pero puede no haber hematuria. En cambio aquí sí puede haber una hematuria y ser macroscópica, normalmente sin elevación de la presión, aquí elevada, y antecedentes familiares, ¿no?, que también son diferenciales. Entonces es también parte de la presentación del problema.
En el síndrome nefrótico sabemos que hay una tendencia de hipercoagulabilidad, ¿no? Que no siempre requiere manejos, salvo de que pues, se detecten pues, niveles de fibrinógeno, protrombina muy aumentados, el riesgo es evidente y ahí hay que usar antiagregantes plaquetarios o heparina, ¿no? Por ahí se considera la heparina de bajo peso molecular como una alternativa. Pero desde el punto de vista no farmacológico es prudente que no se indique un reposo absoluto al paciente, sino que el paciente pueda deambular un poco. ¿Y eso por qué? Obviamente porque nosotros reducimos de esa forma la formación de coágulos en los miembros inferiores, ¿no? Entonces un reposo relativo. Por ahí la dieta hiposódica, similar a lo que sucede con el cuadro nefrítico, normoproteica en general. El problema en el síndrome nefrótico es una pérdida muy importante de proteínas, ¿no? Entonces hay que restituir esas proteínas. Pero como puede haber algún grado de falla renal, no podemos dar una dieta hiperproteica, ¿no? Porque vamos a, por una parte, si incorporamos muchas proteínas a la dieta, vamos a formar más urea y creatinina, ¿no? Y por otro lado, pues entonces vamos a estar ante una situación en la cual con la falla renal pues vamos a aumentar el riesgo de retención de compuestos nitrogenados. Bueno, como sea, la dieta de preferencia aquí debe ser normoproteica, ¿no? Ahora, cuando hay falla renal importante, sí se puede reducir un poco el aporte proteico, ¿no? De 1 gramo a un poco más, que es lo normoproteico, a 0,8 gramos por kilo por día. Esa reducción, repito, pretende que no se ingieran fuentes, digamos, excesivas de urea y creatinina y mantener, pues, entonces, de alguna manera el balance nitrogenado va a requerir además un aporte de calorías a partir de carbohidratos más alta de lo normal, ¿no? La idea es que se reduzca el catabolismo endógeno proteico, ¿no? Y no se aporte en cantidades normales o reducidas si hubiera falla renal de proteínas que se transformen en urea y creatinina. Más o menos esa sería la idea respecto a la dieta, ¿no? En cuanto al tratamiento, se puede usar solo diuréticos. Es importante que la idea sea que la furosemida se use a dosis bajas y se va a usar por vía parenteral y en general a dosis bajas a medias por cualquier vía, pero se va a usar por vía parenteral inicial, ¿no? A dosis bajas y prefiriendo la administración oral a la administración endovenosa. Sabemos que el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, puede generar cierta contracción del volumen plasmático, o sea, puede haber cierto grado de hipovolemia. Entonces, si bajo condiciones de hipovolemia le ponemos furosemida endovenosa a dosis altas, el paciente se podría chocar. De forma que en estos casos, si se va a usar por vía endovenosa, la primera dosis o hasta la segunda dosis deben ser dosis bajas, ¿no? Evaluando la respuesta, y luego pasar en general a la administración por vía oral, ¿no? De preferencia por vía oral para evitar cambios muy bruscos en la volemia. Sobre todo si presumimos que sí pues hay una contracción del volumen. Se puede dar con o sin espironolactona, no es obligatorio esto, pero si no se van a usar dosis muy altas, podría pues considerarse como un coadyuvante a la espironolactona. En circunstancias en que esté contraindicada la furosemida, no se requiere una respuesta demasiado intensa, se puede usar hidroclorotiazida también con o sin espironolactona para la sinergia. A veces también cuando no hay muy buena respuesta a la furosemida, la hidroclorotiazida a veces sí produce la respuesta que esperamos. O el manitol, ¿no? Bionético osmótico de arrastre, digamos, que va a permitir inclusive permeabilizar un poco los túbulos que están a veces congestionados por la pérdida de proteínas o por los detritos o por los residuos que hay en ellos. La administración de albúmina debe hacerse, la dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilo por dosis, ¿no? Entre 0,5 y 1, y eso se hace en las condiciones que están acá, ¿no? Cuando hay una insuficiencia prerrenal, ¿no? Que nos responde a la furosemida, cuando hay un edema severo, o en particular cuando la albúmina está por debajo de 1,5, ¿no? Entonces la cero albúmina, pues el plasma también, pero la cero albúmina se administra en esas circunstancias. Se administra primero la cero albúmina, no se administra de manera, digamos, en bolo, se administra en unas 2 a 3 horas, ¿no? El volumen que salga, la cantidad que salga, y inmediatamente después se puede incorporar la furosemida endovenosa, ¿no? El uso de furosemida endovenosa. Perdón, un minuto, disculpen. Ya, bien, a ver, estamos por acá por la furosemida, ¿no? Disculpen. Entonces, esas son las características, por ejemplo, del uso de esta combinación. La furosemida se puede administrar endovenosa en esta dosis inicial posterior a la albúmina de 0,5 a 1 miligramo por kilo por dosis, ¿no? Ahí sí se puede usar endovenosa. De hecho, la albúmina obviamente está restituyendo la volemia un poco y la furosemida está ayudando
a la diuresis o la eliminación del edema, ¿no? Entonces eso hasta cumple una función semifisiológica, digamos, ¿no? Por otro lado, si la albúmina está muy baja, la furosemida no actúa bien. La albúmina ayuda a la furosemida a ser transportada hasta los sitios donde debe ejercer su efecto. Bueno, la administración de IECA está considerada en el síndrome nefrótico. Otra vez hay que tener las precauciones con la falla renal, pero no hay que olvidar que el IECA es un nefroprotector, ¿no? Se considera en general un nefroprotector, reduce la presión de filtrado glomerular, reduce la albuminuria, ¿no? En proporciones variables, pero reduce la albuminuria. Y perdón. Ya, bueno, estamos en el IECA, ¿no? Que tiene este efecto nefroprotector, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, en diabetes, ¿no? Cuando hay microalbuminuria en los diabéticos, entonces se considera conveniente, pues, usar un IECA para reducir la pérdida de proteínas, ¿no? Además, la presión misma lesiona la membrana glomerular, se baja un poco la presión de filtración, y la albúmina o la proteína excesiva, digamos, en los túbulos, tiene como consecuencia activar respuestas inmunológicas, inflamatorias, que agravan la cicatrización renal. Entonces, esas cosas están descritas y conocemos respecto a los beneficios del IECA. La prednisona, obviamente, es un fármaco de primera línea, sobre todo si es un síndrome nefrótico idiopático, una enfermedad de cambios mínimos, está bien establecida su utilidad. No quiere decir que se use solo en nefrótico, ¿no? En el nefrítico postestreptocócico generalmente no se usa, pero hay otras formas de síndrome nefrítico donde sí también se puede considerar el uso del corticoide, ¿no? No es exclusivo del síndrome nefrótico, pero habría que especificar o establecer si es un síndrome nefrítico diferente del postestreptocócico. Y si hay corticoresistencia, este es uno de los fármacos más estudiados, sin embargo, también puede usarse pues ciclosporina dentro de los medicamentos y vamos a ver que hay algunas evidencias por ahí que sugieren que es un fármaco también beneficioso. Un ejemplo de una glomerulopatía, con su nombre completo, digamos, donde se puede establecer una proteinuria en rango subnefrótico y una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Que correspondería a un síndrome nefrótico. En ambos casos, como ven ustedes, se considera la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente la restricción de sodio dietético, ¿no? Si este problema no mejora, a pesar de ser una proteína subnefrótica, no mejora, es conveniente manejarla, o si la enfermedad se empeora, como un cuadro de síndrome nefrótico, donde hay que administrar, hay que considerar la dieta, hay que considerar la inhibición del sistema renina-angiotensina y obviamente los glucocorticoides que se inician diarios y luego se administran dejando un día, son la norma, ¿no? Ahora, si hay resistencia, está bastante bien establecido que se utilice los inhibidores de calcineurina. Parecen algo superiores en términos de eficacia y también de seguridad a lo que hace la ciclofosfamida, ¿no? Por supuesto hay micofenolato mofetilo, inclusive hay algunos trabajos con rituximab como alternativas, pero siempre debemos tener presente que en pediatría tiene valor, ¿no? Hay que recordar lo que se ha usado, lo que se ha estudiado más, ¿no? Bueno, el tratamiento inicial del síndrome nefrótico infantil, entonces el esquema es muy similar, el de arriba a la parte inferior, ¿no? Cuando se hace de manera inicial, como dice la referencia, pues se inicia con 60 miligramos por metro cuadrado por día, ahí está el tiempo de hasta mes y medio, y luego se hace un tratamiento con dosis reducidas, ¿no? Dejando un día, ¿no? Cada 48 horas y se va retirando progresivamente en 6 semanas. Y las recaídas se manejan con la dosis inicial similar hasta que desaparezca la proteinuria y luego se hace el tratamiento de mantenimiento más una retirada progresiva, ¿no? Otra forma de plantear el esquema, ¿no? Que en principio es el mismo, si se dan ustedes cuenta las dosis son las mismas, sino que acá está esquematizado la forma de retirada, ¿no? Con prednisolona, que es similar a la prednisona. Tenemos prednisolona oral, tenemos disponible, hay suspensión de prednisolona, y tenemos también prednisona, ¿no? En jarabes también y en tabletas de diferentes presentaciones, 5, 20, ¿no? 50 miligramos, en fin. Los fármacos a considerar, ciclofosfamida, clorambucilo, aunque la tendencia es a preferir ciclosporina, también se puso el micofenolato, azatioprina dentro de los medicamentos para los problemas de resistencia. Las características de prednisona ya las hemos visto en otro momento, me parece. En todo caso, hay que recordar los efectos transcripcionales, ¿no? Importantes cuando se habla de inmunosupresión, ¿no? Y de reducción de la respuesta inflamatoria. También tener presente la vida media biológica, es decir, este medicamento se puede administrar con toda tranquilidad una vez al día y hasta dejando un día, ¿no? Una vez cada 48 horas. ¿Sí? Depende eso de su vida media biológica prolongada, ¿no? Pero no demasiado prolongada como la dexametasona que tiene 76, ni tan corta como la hidrocortisona que tiene 12 de vida media biológica, ¿no?
Relaciones adversas conocidas, un retraso en el crecimiento, hipopotasemia puede presentarse con los corticoides, no hay que olvidarlo, las interacciones clásicas, en particular con los AINES, el riesgo de gastrolesividad y algunas contraindicaciones. La hipertensión podría agravarse con la prednisona, ¿no? Porque lo que va a hacer la prednisona es justamente aumentar la expresión de receptores alfa y beta, ¿no? Entonces ese es un poco el problema con el medicamento. Ciclosporina, pues es una figura de farmacología básica donde se muestra la inhibición de la calcineurina, que al no actuar como fosfatasa no permite que pueda estar activo, ¿no? El factor nuclear activador de los linfocitos T, que justamente es el que codifica para interleucina 2. Y efectos de la ciclosporina no solamente implican el bloqueo de la formación de la interleucina 2, sino que también se mantiene una estabilización del citoesqueleto de actina. Entonces, esa estabilización de este citoesqueleto es un efecto, ¿no?, complementario que puede ser beneficioso en el caso de los pacientes que tienen los cuadros de nefropatía, ¿no? En cuanto a la absorción de este fármaco, pues se puede mejorar un poco su disponibilidad con los alimentos, sobre todo si estos contienen grasa. Se distribuye bien aunque no ingrese al sistema nervioso central adecuadamente, por lo demás es una buena distribución, superior a la prednisona, obviamente en esta circunstancia que estamos viendo. Múltiples reacciones adversas, estos medicamentos no son seguros, pues se usan para los trasplantes, son inmunosupresores y tienen una serie de efectos adversos que ustedes pueden ver ahí. Aumento de sus concentraciones con inhibidores enzimáticos como los macrólidos o los antimicóticos tipo fluconazol, y los anticonvulsivantes como caramazepina o la rifampicina podrían bajar sus concentraciones, ¿no? Hay que ser cautos sobre todo en la falla renal, pero también en los problemas hepáticos. Para el manejo de la glomerulonefritis se ha considerado siempre importante reducir la proteinuria, porque eso agrava el daño renal. Y el IECA es un fármaco que justamente ayuda a reducir la proteinuria y retrasa la progresión, inclusive en ausencia de hipertensión de la enfermedad, ¿no? En pacientes que ya tienen diagnóstico de glomerulonefritis, ¿no? Entonces la idea es tratar de reducir a menos de 0,5 gramos por día los niveles de proteinuria, ¿no? Menos de 500 miligramos por día los niveles de proteinuria. Cuando hay insuficiencia renal, con una tasa de filtración menos de 25, ¿no?, menos de 30, menos de 25, entonces sí se debe reducir un poco el aporte de proteínas en la glomerulonefritis. Y esto está relacionado, como habíamos dicho, con el hecho de que si mantenemos una dieta normoproteica en una falla renal, en una insuficiencia renal establecida, ¿no?, importante, entonces podemos producir un aumento de la producción de uricreatinina y eso va a generar problemas de toxicidad. Entonces hay que reducir en esos casos y hay que compensar esa reducción de las proteínas con una dieta hipercalórica, ¿no?, que evite el balance nitrogenado negativo, ¿no?, que se catabolicen nuestras proteínas endógenas. La presión arterial y la proteinuria tienen una relación importante. Cuanto más alta sea la presión, más baja debe ser la proteinuria, ¿no? Y si la presión está normal o cuasi normal, entonces se podría tolerar un nivel de proteinuria un poquito mayor. Quiere decir que ambos pues, factores de manera conjunta, si están elevados, pues aumentan el riesgo de daño renal. En cuanto a la ITU, este cuadro nos muestra lo que corresponde al síndrome miccional, ¿no?, a la clínica correspondiente a la pielonefritis y a la incorporación de síntomas de respuesta inflamatoria sistémica o falla multiorgánica que nos llevan a la urosepsis, ¿no? La importancia de la tira reactiva, la vamos a mencionar brevemente después, siempre valiosa porque es altamente sugerente, total, no es diagnóstica al 100%, pero muy sugerente de la presencia de bacterias, la conveniencia del antibiograma y el urocultivo previo, ¿no?, cuando hablamos de una pielonefritis para adelante. Los estudios de imágenes también nos han dicho que pueden ser importantes en estas circunstancias. La bacteriuria sintomática no requiere tratamiento en general. Antes se consideraba que los pacientes pediátricos deberían manejarse, ahora se considera que no, básicamente han quedado las gestantes por ahí. Y la cistitis con su síndrome miccional, un tratamiento un poco más corto, ¿no?, puede ser de un día, con fármacos como la fosfomicina, puede requerir hasta 5 días o 6 con la nitrofurantoína, por ejemplo. La pielonefritis sí requiere de 7 a 14 días, si es un cuadro más leve, 7 a 10 días pueden ser suficientes, si es un cuadro más severo, pues pueden necesitarse de 10 a 14 días. Y cuando hay urosepsis, obviamente hay que considerar la posibilidad de los antimicrobianos que se sinergicen, habitualmente un beta-lactámico más un aminoglucósido, o un beta-lactámico más una quinolona, que ya sería una alternativa de segunda línea, y la posibilidad de que se requieran medidas quirúrgicas, ¿no? Importante en pediatría que los niños más pequeñitos pues tienen síntomas muy inespecíficos, ¿no?, mientras que los más grandes sí pueden tener ya el dolor abdominal que se puede localizar como puño percusión lumbar positiva, ¿no?, o tienen un síndrome miccional un poco más característico.
Las tiras reactivas cuantifican nitritos y esterasa leucocitaria, como sabemos, ¿no? Y cuando ambos están positivos, pues la probabilidad de hito es muy alta, ya implica tratamiento con antibióticos, o por lo menos el parámetro positivo de los nitritos. En las otras circunstancias ya es la cuestión es más discutible, digamos, ¿no? En cuanto a la bacteria sintomática, entonces hay una serie de consideraciones en las cuales ya no se indica ni evaluar ni tratar la bacteriuria sintomática, ¿no? Entonces, cuando se van a hacer procedimientos urológicos que puedan lesionar la mucosa, sí podría considerarse, ¿no? La búsqueda y el tratamiento, y en las mujeres gestantes, obviamente, por el riesgo de prematuridad también se considera. En el caso de la cistitis, sabemos de lo que es el síndrome miccional. Pediatría involucra de alguna manera hasta adolescentes, de manera de que puede haber por ahí leucorrea, y hay que descartar pues la leucorrea como una causa de disuria, ¿no? Muchas veces la presencia de tricomona está asociada a disuria, ¿no? Y no es una cistitis, no es una infección del tracto urinario, sino una del tracto genital. Bueno, algunas circunstancias donde deben hacerse cultivos de orina, ¿no? Cuando se sospeche la pielonefritis, cuando hay síntomas atípicos, ¿no? Y las aminopenicilinas, esto es importante, o sea, amoxicilina, ampicilina, no se consideran ya pues antimicrobianos adecuados para el tratamiento de la cistitis, no complicada, ¿no? Debido a que tienen efectos ecológicos negativos, ¿no? Favorecen la resistencia, ¿no? O sea, alteran la microbiota, favorecen la resistencia y incrementan pues la aparición de las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, ya han ido perdiendo vigencia, digamos, las aminopenicilinas. En el caso de la cistitis, es recomendable la fosfomicina. Es un fármaco que, si bien es un poquito más caro que los fármacos convencionales, se puede administrar en monodosis, ¿no? Vienen sobres para monodosis, la administración en monodosis, y es un fármaco eficaz en el momento actual para la cistitis, ¿no? Por otro lado tenemos a la nitrofurantoína, que también es un fármaco apropiado, antiguo, pero apropiado todavía, gracias a que el uso no ha sido abusivo, como se ha sucedido o sucede con las quinolonas, ¿no? Entonces, algunos regímenes considerados para el tratamiento de la cistitis, ahí está la fosfomicina trometanol, que puede ser una sola dosis, la nitrofurantoína, que sí hay que administrarlo varios días. Las cefalosporinas quedan como alternativas. La eficacia es variable, ¿no? Cefalosporinas de primera, se puede usar cefuroxima como cefalosporina de segunda. De primera tenemos cefadroxilo por ahí dentro de las más usadas. Tienen un nivel de resistencia variable. Es conveniente en nuestro medio, que se abusa mucho de los fármacos, tener de referencia un urocultivo, pues, y un antibiograma, ¿no? No siempre tienen la confiabilidad que tienen en otras latitudes. Entonces han expuesto a sus compañeros respecto a cefalosporinas de primera y segunda, y no necesariamente es así en nuestro medio, ¿no? Hay trabajos que siempre se hacen de patrones de resistencia y hay que sujetarnos a ellos. Cotrimoxazol en nuestro medio no sirve, ¿no? Tiene patrones de resistencia mayores al 20%, definitivamente no es una alternativa para nosotros. Algunos de los fármacos que podemos utilizar en la cistitis no complicada, dentro de los cuales está la cefixima. Es una alternativa para los casos que pudieran ser un poco más resistentes, ¿no? O que han tenido un tratamiento previo, quizás con una quinolona o capaz con un beta-lactámico y no ha tenido una respuesta, ¿no? La cefixima es una cefalosporina de tercera generación para administración oral, obviamente, ¿no? Entonces el costo sí es un poquito elevado comparado con otros medicamentos, pero también tiene una eficacia un poco mayor. Recuerden que las cefalosporinas de tercera son más estables a las beta-lactamasas que las de primera o segunda. Entonces, esa ventaja, equivalente un poco a lo que sería administrar ceftriaxona, podría ser una alternativa para casos donde presumimos resistencia o ya han tenido tratamientos previos, ¿no? Podría ser uno de los fármacos a considerar. Las ITU recurrentes pueden beneficiarse del HOM89, ¿no? Hablando más de pediatría, porque por acá hablan de estrógenos vaginales, bueno, pero eso no nos compete tanto. Pero el HOM89 sí, porque es un antígeno de la E. coli, ¿no? Que ha demostrado, como dice ahí, ser más efectivo pues, para la inmunoprofilaxis en pacientes mujeres que tienen ITU recurrente, ¿no? Y tienen un buen perfil de seguridad. Entonces es una suerte pues de vacuna, digamos, ¿no? Que puede ser útil y que tiene buenos niveles de evidencia, ¿no? Después, las dosis bajas pues, de antimicrobianos, ¿no? Como profilaxis, los regímenes postcoitales, que tenemos que considerar porque sabemos que la vida sexual activa en nuestro medio, como en la mayoría de partes del mundo, pues se inicia más precozmente, y aquí inclusive más precozmente que en otras partes, a veces asociadas a violaciones, en fin, cosas que no vienen ahorita mucho al caso, pero son reales, ¿no? Entonces, la profilaxis postcoital está considerada, ¿no? Con los antimicrobianos correspondientes y reduce pues las tasas de ahí, ¿no?
Entonces, algunas de las recomendaciones, o sea, hacer urocultivo, pues, ¿no? Para este caso, porque es importante tener una idea de la sensibilidad de la gente, obviamente al antimicrobiano, ¿no? Algunos procedimientos no deben considerarse de rutina, sobre todo en mujeres jóvenes. Obviamente en un adolescente no se considera rutina una cistoscopía o cosas de ese tipo. Los hábitos pueden ayudar a reducir, la parte educacional es importante, la profilaxis antimicrobiana postcoital, ¿no? Continua o simplemente después del coito también es importante para prevenir este tipo de problemas. Algunos de los fármacos considerados para uso, cefalosporina, por ejemplo, una vez al día, ¿no? Y me parece que acá mencionaba algo de el tratamiento, ¿no? Si se cumple adecuadamente, un antimicrobiano a corto plazo puede ser considerado, ¿no? Un tratamiento antimicrobiano a corto plazo puede ser considerado, ¿no? Si se cumple con el tratamiento. Aquí está el régimen postcoital y el régimen intermitente, ¿no? Entonces, si los problemas son muy frecuentes, ¿no? Si la ito postcoital es muy frecuente, obviamente se pueden administrar nitrofurantoína, que hemos dicho que es algo de lo que está funcionando mejor, porque esto ya casi no nos sirve por el mal uso que se les ha dado. Esto tiene menos resistencia, ¿no? En todo caso, entre los dos podríamos tener una elección para aquella adolescente que tiene capaz vida sexual activa y que tiene un régimen o una frecuencia de itus que se presentan siempre o casi siempre después del coito. Hay que administrar la monodosis del antibiótico correspondiente. En cambio, cuando es excepcional el cuadro de itus postcoital, ¿no? Algunas veces se presentan, pero la mayoría de veces no sucede. Entonces habría que esperar a que inicien los síntomas para manejarlo por 3 días como si fuera una cistitis, ¿no? Estos fármacos, sabemos, las quinolonas en particular, también las cefalosporinas, ¿no? Entre ellas la cefixima, pueden administrar de 3 días nada más, ¿no? Entonces esos son los regímenes de tratamiento acortados. Nitrofurantoína si es 5 a 6 días y fosfomicina un solo día. Bueno, en la pielonefritis hay que tratar aquellas que no requieren hospitalización. La idea sería un curso corto de fluorquinolonas, ¿no? Pero en nuestro medio, repito, tendría que ser levo, porque cipro ya no tiene la eficacia esperada, ¿no? Entonces, quizás una cefalosporina tercera como cefixima podría ser una solución para nosotros, ¿no? Por las tasas de resistencia a cotrimoxazol y a quinolonas que tenemos. Los que requieren hospitalización, bueno, tendrá que ser un régimen intravenoso que incluye generalmente cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos. Y bueno, hay que cambiar pues la terapia parenteral a la terapia oral, obviamente, cuando el paciente mejore, lo cual toma 48 72 horas. Y estos medicamentos, sobre todo estos dos que se usan en cistitis, no deben utilizarse para tratar la pielonefritis, ¿no? Y hay una lista un poco de los fármacos, ¿no? Que se consideran de primera línea, pero esta recomendación es europea, si mal no recuerdo. Ahí no usan, pues, como nosotros tan irracionalmente la ciprofloxacina, solamente falta que la vendan en las bodegas, ¿no? Para el que tiene ardor para orinar. Entonces la tasa de resistencia es alta, pues. Entonces la levofloxacina tiene menos tasa, ¿no? Pero igual hay patrones de resistencia aumentados y la cefalosporina de tercera pues son una buena opción, ¿no? Ahora, cefepime ya es una cefalosporina de cuarta, su estabilidad beta-lactamasa es mayor, su costo también es más alto. Piperacina tazobactam, ya estamos hablando de que puede actuar inclusive contra beta-lactamasas de espectro extendido. Igual sucedería con amica, no con genta, genta induce más resistencia que amica, amica más difícil que genere resistencia que genta, entonces es más eficaz, definitivamente más eficaz. Y ya las alternativas, pues, de última línea son obviamente los carbapenén, algunas asociaciones con inhibidores de beta-lactamasa que deben estar disponibles en algunos sitios privados de nuestra comunidad, porque esto, del país me refiero, porque esto tiene ya tiempo, ¿no? La Vivactam ceftazidima tiene tiempo, ¿no? Entonces no es un medicamento tan nuevo, sin embargo, pues no se consigue a veces con tanta facilidad como los carbapenén. Hablando de niños que nos interesan, una itunofebril, ¿no? Un cuadro leve, puede manejarse por vía oral, puede usarse cefixima, por ejemplo, aminoglucósido podría considerarse, y cambiar luego a terapia oral, que debería completarse, creemos, con cefalosporina. Ya hemos hablado que la amoxicilina no tiene una eficacia apropiada. Solo se considera pues la ampicilina adecuada en menores de 3 meses con ITU, ¿no? Porque ahí se está pensando en enterococo fecalis. En ese caso sí, ¿no? Para menores de 3 meses que hacen una ITU y donde se presume que puede estar enterococo fecalis, ahí se incorpora ampicilina, ¿no? Ahí todavía conserva un lugar, pero si no, básicamente cefalosporinas, ¿no? Que podrían ser segunda generación, hasta de primera, dependiendo, pues ahí debemos tener acá alguna idea de cuáles son las sensibilidades, o podría ser cefixima, ¿no? Y la profilaxis ya, nitrofurantoína, ¿no? Puede ser una alternativa. Y cuando es severa, obviamente se forman tercera parenterales, ¿no? Y completar luego la terapia oral, que podría hacerse siempre con cefalosporinas orales. En los casos de pielonefritis es importante considerar que presenten náuseas, vómitos, deshidratación, compromiso del estado general.
¿no? La distensión de la cápsula renal, entonces asociada a la presencia de náuseas y vómitos. Si esto es así, entonces hay que iniciar pues el tratamiento por vía parenteral, porque no hay tolerancia por vía oral. Así el cuadro no sea muy severo, esta sintomatología sugiere que por lo menos los primeros días tiene que ser una terapia parenteral, ¿no? Que implica el uso de un piperacilina más un inhibidor de beta-lactamasa, una cefalosporina de tercera generación, un aminoglucosio. Las aminopenicilinas, ¿no? Como la amoxicilina más clavulánico, tienen una eficacia discutible, ¿no? Otra vez el abuso, como hemos dicho, el medicamento, el problema con la aminopenicilina, que hemos dicho que altera la microbiota y esas cosas que se han cuestionado, hacen discutible por lo menos el uso de este medicamento. Entonces, si es un cuadro de pielonefritis que requiere tratamiento parenteral, podrían ser cefalosporinas o aminoglucósidos. Y cuando no es así, pues puede ser una terapia oral, levo por ahí puede ir bien, ¿no? La cefalosporina como cefixima podría ser otra alternativa. Y repito, un poco discutible el combinar una aminopenicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. Algunas indicaciones de hospitalización para los más pequeños, que están más tóxicos, que no toleran la vía oral, que están deshidratados, las malformaciones, en fin, está ahí descrito, inmunodeficiencias, son criterios de hospitalización. Algunos esquemas resumidos, la ampicilina, como hemos dicho, sobre todo para los menores de 3 meses, si no podría ser el aminoglucósido solo, cefalosporina de tercera, de diferentes tipos, para la pielonefritis aguda, generalmente parenterales, que pueden completarse por la vía oral, ¿no? Entonces ahí está, intravenoso y se puede completar por la vía oral, tratamiento un poco más largo, ¿no? Y en la cistitis, pues, esto, repito, en otros países pues va bien, en nosotros el problema es la eficacia, ¿no? Cefalosporinas de primera o segunda generación, la fosfomicina, y aquí nos falta la nitrofurantoína. Cotrimoxazol no funciona bien. En cuanto al manejo agudo, ¿no? De los problemas, algo parecido, ahí está lo que sucede con los pacientes menores de 3 meses que deben hospitalizarse y hacerse tratamiento endovenoso hasta que estén por lo menos afebriles. Las pielonefritis agudas, dependiendo, pues, ¿no? Los que tienen un cuadro más serio, 7 a 10 días de tratamiento. Los que tienen un cuadro menos serio podría considerarse un tratamiento endovenoso inicial y pasar luego al oral, cosa que ya hemos dicho. En la cistitis, el tratamiento en general es corto, ¿no? 3 a 4 días. Fosfomicina puede ser un día, nitrofurantoína puede ser 5 a 6 días. Y cuando hay absceso renal, ¿no? Cuando hay situaciones más serias, entonces cefalosporina más aminoglucósidos son de tercera, obviamente la cefalosporina, o cuarta, es una de las alternativas de manejo importante, ¿no? Cuando hay complicaciones en la ITU, acá están los criterios, no vamos a leer todo, ¿no? Pero ya un reflujo vesiculoreteral que puede suceder, ¿no? Una obstrucción del tracto urinario, que a veces una malformación congénita puede estarse presentando, algún grado de inmunosupresión asociado a veces a la dieta, ¿no? En fin, entonces, amoxicilina más un aminoglucósido es una alternativa, pensando, repito acá, en que la amoxicilina o la ampicilina esté dirigida a Enterobacter, ¿no? Si no, no tiene tanta validez. Una cefalosporina segunda, ceftriaxona normalmente, perdón, cefuroxima normalmente más un aminoglucósido, o si no, las cefalosporinas de tercera, ¿no? Esos son los tratamientos empíricos. Para esta referencia europea, los ciprofloxacina, ¿no? Se puede usar si ¿no? Las resistencias locales son menores de 10%, pero en nuestro medio no es así, pues. Entonces, en nuestro medio, que muy probablemente esté por encima del 10%, y así ciprofloxacina no se puede aplicar como recomendación empírica en estos casos de ITU complicadas, ¿no? Entonces, la idea es que, además, si el paciente ha tenido ya consultas urológicas o ha usado fluorquinolonas en los últimos 6 meses, ya no se pueden utilizar, ¿no? Entonces, por ahí como que las quinolonas van a escapar de las recomendaciones y vamos a quedarnos básicamente con betalactámicos, en particular cefalosporinas y aminoglucósidos. Entonces, acá otro grupo de recomendaciones para la ITU complicada, cefalosporinas, ¿no? En combinación con aminoglucósidos, y cuando el cuadro ya es más problemático, pues los carbapenén, ¿no? Tanto si hay bacterias multiresistentes como si estamos ante cuadro de sepsis grave o choque séptico. Pues ahí está la urosepsis, algunos criterios diagnósticos que incluyen alcoixofa, ¿no? Los cultivos, los antibiogramas, la administración parenteral, endovenosa, ¿no? Dentro de la primera hora tiene que ser precoz el tratamiento en el caso de una urosepsis, como en toda sepsis, porque es un problema que puede conducir a la muerte de la persona, ¿no? Y luego de que se ha iniciado una terapia empírica, pues los resultados del cultivo van a determinar con qué se va a tratar al paciente, ¿no? Hay que, claro, hacer también medidas para el soporte de la vida, los vasopresores, la hidratación y cosas que ya hemos visto un poco cuando hablamos de sepsis. Y algunos de los fármacos recomendados, a partir de cefalosporina de tercera, cefalosporina de cuarta, nuestra conocida piperacilina tazobactam, ¿no? Los aminoglucósidos, amicacina en particular más eficaz, y el meropenem que va a ser más adecuado, sobre todo para gran negativos.
Las fluorquinolonas, digamos, han perdido pues vigencia por nuestra culpa, ¿no? Por la forma irracional en que está usando la ciprofloxacina. Levo por ahí todavía conserva algo de eficacia, ¿no? Una proporción menor de resistencia, excelente penetración en el tracto urinario, en la corteza renal. Recuerden esa característica que se preguntó, me parece, inclusive en algún test o examen. Las quinolonas tienen coeficiente tejido plasma. Quiere decir que en los tejidos pueden triplicar y hasta cuatruplicar, si se habla de la próstata, las concentraciones séricas o plasmáticas. Entonces, ese es importante, es decir, que se acumula en el tejido la quinolona. En el riñón duplica, la corteza renal duplica, algunos dicen que triplica la concentración sérica en la corteza renal. Entonces, por eso eran importantes las quinolonas, y en otros países siguen siendo importantes. Para nosotros, lamentablemente, por el mal uso, ya han ido perdiendo esa utilidad. Se absorbe muy bien por vía oral, y como se absorben bien por vía oral, es equivalente lo que se administra por vía oral con lo que se administra por vía parenteral, ¿no? Y el otro beneficio era que cipro, levo actúan contra pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y para terminar, ya estamos un poco cansados, pero ya no estamos poniendo tampoco mucha atención, vamos a recordar a las BLES, a las betalactamasas de espectro extendido, que son betalactamasas que pueden actuar contra cefalosporinas, ¿no? Tanto de espectro reducido como de amplio espectro, y hasta contra carbapenems. Entonces, para este tipo de agentes como la E. coli de la comunidad, no es E. coli del hospital, la E. coli de la comunidad, yo les dije a algunos de ustedes hace poco tiempo, cuando nos reunimos circunstancialmente, que la E. coli de la comunidad en Trujillo, que es lo que nos interesa un poco. Bueno, claro, no todos estamos en Trujillo, pero en Trujillo hay estudios hechos por unos docentes locales de una universidad local que encontraban 15% de E. coli ble en la comunidad de Trujillo. ¿Ah? Entonces, de cada 100 pacientes que hacen una ITU aquí en la comunidad en Trujillo, en la región, pues 15 tienen E. coli ble. Y por eso cuando lo mandan a los laboratorios a que saquen un urocultivo, sale que no lo mata nada más que el carbapenem, ¿no? Y yo he tenido a veces por ahí referencias, consulta de alguna persona que me llamaba y me decía, le han recetado a mi familiar que le pongan meropenem en la casa. Claro, también estaba la pandemia, ¿no? Estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, digo, pero meropenem es manejo hospitalario, ¿pero por qué le han recetado? Y me enviaba por el WhatsApp el resultado del urocultivo y pues no le afectaba nada, era una E. coli, pero no moría con nada, digamos, lo único que era sensible era al carbapenem. Bueno, son cosas que pasan, son cosas reales, ¿no? Y esta paciente era de Florencia de Mora, creo, una zona así, ni siquiera era del distrito de Trujillo, ¿no? Bueno, en todo caso, la E. coli de origen comunitario puede producir itus, ¿no? Es una E. coli ble, entonces que es resistente, como dice acá, a todas las penicinas y cefalosporinas, puede ser susceptible a la cefoxitina, que ya casi no tenemos, los carbapenems y la combinación pues de piperacilina, por ejemplo, con tazobactam. Eso lo va a matar. Pero es resistente también a las fluoroquinolonas y obviamente al cotrimoxazol. Entonces, por eso la gente que se automedica con ciprofloxacina está favoreciendo esto, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? ¿Qué son los factores de riesgo para desarrollar esto? ¿No? Antibacterianos usados previamente, incluyendo cefalosporinas y fluoroquinolonas. Bueno, y en el caso de la Klebsiella, ¿no? También es más o menos lo mismo. Resistente a penicilina y cefalosporinas, susceptible a carbapenems y piperacina tazobactam por ahí, y también hay una resistencia especialmente a la gentamicina, no tanto a la mica, como vamos a ver en un cuadro posterior, sino a la genta, ¿sí? Y esto es cuando se producen, por ejemplo, cateterismo sin necesidad, ¿no? A veces le ponen sonda vesical a las personas y no se justifica, pues. Y esas cateterizaciones, ese sondaje vesical que se le hace a alguna mujer o varón, peor, que se hace con un poco más de lesión, ¿no? La uretra, sabemos las características que tiene, favorece pues que en los hospitales se colonice la persona por Klebsiella. El tratamiento, que es lo que nos interesa para los cuadros sistémicos más severos, ¿no? Entonces requiere el uso de un carbapenem, ¿no? Alternativamente a micacina. Y para los cuadros no complicados, podríamos hablar de una cistitis por ahí, podría usarse fosfomicina o nitrofurantoína, ya no tanto amoxicilina clavulanato, a pesar de que aquí está la referencia. Fosfomicina o nitrofurantoína, siempre y cuando sea E. coli el agente causal, ¿no? Si es E. coli el agente causal, sí va a responder a estos tratamientos, ¿no? Si no es E. coli, si es un Proteus, ¿no? Si es una Klebsiella, ¿no? Si es un Enterobacter, no va a responder. O sea, estas indicaciones para una ITU por BLES de la comunidad, tipo cistitis, que van a responder si es E. coli el que causa el problema. De micacina ya hablamos en su momento, esto no lo vamos a repetir. Recuerden, sobre todo, el efecto postantibiótico que nunca debemos olvidar, la eliminación por filtración glomerular, el riesgo de nefrotoxicidad y de neurotoxicidad siempre se administra en infusión endovenosa por lo menos en 30 minutos. Las interacciones con fármacos como este de acá, que a veces está indicado como combinación, pero que aumenta el riesgo de nefrotoxicidad, hay que darlo. Bueno, riesgo-beneficio hay que darlo, pero hay riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Y los ajustes de dosis que deben hacerse en los recién nacidos, que es otra cosa, y en los que tienen falla renal. Si tienen falla renal hay que ajustar la dosis, ¿no? Ahí están características de los aminoglucósidos.
cuando tienen 8 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima, que cuando son más bactericidas. Entonces, es mejor dar una monodosis diaria del aminoglucósido a estar dándolo cada 8 horas, a partir la dosis cada 8 horas. Porque con una dosis única, una vez al día, pero grande, se va a multiplicar la MIC y va a ser más bactericida de lo que sería partirlo cada 8 horas o partirlo cada 12 horas, ¿no? Buen volumen de distribución, se elimina por filtración glomerular, efecto postantibiótico y también es cierto beneficio, aunque menor, a nivel de los leucocitos. Hay un efecto postantibiótico, depende de los leucocitos. Y esta es una cuestión referencial, una quinolona que está descrita para su uso ya en otros países, está aprobada y que se ha encontrado que va bien pues contra la E. coli, ¿no? Requiere concentraciones mínimas muy bajitas en comparación con los otros medicamentos, ¿no? Igual contra Pseudomonas, por ejemplo, ¿no? Con concentraciones bajitas de citalfloxacina, ¿no? Eso habla de su eficacia, y concentraciones más grandes de las otras quinolonas. Es una nueva quinolona que está aprobada en otros países, seguramente llegará y ojalá no la